18 y otro de 14. ¿Sí? El de 18 íbamos a hacer 9 y 9, ¿sí? 9 para desenredar y los otros 9 para peinar, nos van a servir. ¿Sí? Y el de 14 7 y 7, que con ese podíamos tomar mechas y ya sabíamos que 7 centímetros, ¿qué generábamos nosotros de 7 o menos? ¿Se acuerdan de eso? Volumen. ¿Sí? Toda mecha que esté cortada a 7 o menos, generamos volumen. De 7 para arriba genera peso. ¿Sí? Bien. Vamos con la... Hasta ahí vamos, ¿no? Lo del tema de las herramientas. ¿Sí? Bien. Las medidas de la cabeza. Decíamos que una cabeza medía aproximadamente de 36 a 38 centímetros. Y estaba dividida en 4 sectores, ¿sí? Siempre contando la cabeza desde el bordeo de frente al bordeo de nuca. Y lo íbamos a dividir en 4 sectores. El primero iba a ser desde el bordeo de frente hasta el eje, ¿sí? El eje era a donde hacemos la primera división. Del eje al occipital teníamos otros 9 centímetros hasta el inicio del hueso occipital. El hueso occipital me mide 9 centímetros y desde donde finaliza el hueso hasta el bordeo de nuca tenemos otros 9 centímetros. En esta cabeza no vemos esas medidas porque tienen otras dimensiones, ¿sí? Bien. Lo que decíamos de los peines, las dos medidas que teníamos, el de 18 y el de 14. Y esto era para tomar una referencia. Aproximadamente teníamos 7 centímetros en los dedos, decíamos, si los juntábamos veníamos teniendo 7 centímetros en la mano. Va a variar en las mujeres seguramente, ¿sí? Porque tenemos manos más chicas, si la vemos. Pero aproximadamente contamos 7 centímetros así y 7 centímetros así. ¿Sí? ¿Para qué venía eso? El tema de ¿para qué nos sirve esto? El tema de las mechas. ¿Se acuerdan que cuando pensábamos mechas siempre decíamos que cómo tenía que ser la medida? De 2 por 7, ¿sí? 2 centímetros de ancho y 7 de largo. Los 7 sabemos que tenemos para pinzar entre los dedos. Si pinzamos más, ¿qué pasa? Empezábamos a angular, ¿sí? Sea en un negativo, sea en un degradé. Fíjense cómo veníamos nosotros en los negativos, que hasta que llegamos a ver una línea recta estuvimos, porque balanceamos la mecha, lo que sea, ¿sí? O tomamos más ancho. Lo mismo pasa en el 90, cuando agarramos una mecha más grande de 7 centímetros, ¿qué pasa? Empezamos a angular y ya nos quedan de distintos largos, ¿sí? Bien. Bueno, esto es lo que decíamos de la mecha. Abrir y cerrar el ángulo, ¿sí? Siempre que abro un ángulo, ¿qué pasa? Al abrir, ¿cómo me queda una mecha si yo abro un ángulo? Más larga, ¿sí? Al cerrar el ángulo lo vamos a ver bien en el próximo corte, que vamos a empezar a cerrar ángulos y van a ver que ahí me va a empezar a quedar más corto. Es más o menos acá como lo tiene el dibujo. Bien, los 2 por 7 de la mecha que íbamos a tomar siempre para la línea de corte. Primera división, entonces. La primera división que hacíamos, ¿cómo era? De oreja a oreja pasando por el eje, ¿sí? Esa va a ser nuestra primera división. ¿Se acuerdan que decíamos, en esta cabeza la hacíamos de oreja a oreja pasando por el eje, pero en una cabeza normal que decíamos, para que me dé justo el eje eran 3/4 de oreja, 3/4 de oreja, ¿sí? Para que nos dé bien justo la medida. Bien, segunda división de corte, ¿qué hacíamos? De oreja a oreja pasando por el occipital, ¿sí? Bien. Y después teníamos subdivisiones de 2 centímetros, ¿sí? ¿Hasta ahí vamos? Bien. Los diferentes tipos de cortes. ¿Cuántos cortes habían? Dijimos 3 cortes, ¿sí? Teníamos el negativo, el degradé interior y el degradé exterior. En el negativo y en el degradé interior, ¿cómo eran las angulaciones? 0 grados, ¿sí? No teníamos angulación, a 0. Y en el degradé exterior teníamos 3 angulaciones, que era la primera que vimos 180 grados, 90 la que estamos viendo y después 90-45. Cada vez nos viene a más corto, ¿sí? Entonces sabemos que con estos 3 cortes podemos armar cualquier tipo de corte que podemos llegar a ver en la calle, ¿sí? Podemos armar un negativo y poner un 180 o un degradé interior y trabajarlo también a 90, ¿sí? Eso van a ver después como podemos empezar a meter angulaciones, 2 angulaciones o hasta 3 angulaciones armar. Bien. Vamos con el primero, negativo. El corte negativo, ¿qué eran? ¿Qué decíamos que era? Era un corte que se veía que nos iba a dar un efecto más bien de pesado, ¿sí? De cantidad, era un efecto escoba, decimos. ¿Sí? ¿Qué pasaba? Todas las mechas, ¿cómo se cortaban? Al mismo largo, ¿sí?
Veníamos cortándolas todas al mismo largo y entonces es lo que vemos acá. Fíjense como que se nota como que viene la sensación de pesado, no es que viene envolvente. ¿Sí? Bien, después estaba en los ángulos, si podíamos cortar todo un recto, nosotros veníamos haciendo todo un recto, pero podemos empezar a variar y a dejar más largo adelante y empezar a jugar un poco con las angulaciones, ¿sí? Sin dejar de cortar en negativo. ¿Sí? Bien. Acá tienen un poco más, fíjense estos como vienen. Tengo un negativo, ¿sí? Y acá como viene, tengo un negativo, pero fíjense que está desmechado. ¿Cómo está hecho este corte? Ahora que lo podemos ver un poco mejor que al principio. A 90 grados. Fíjense las capas de acá arriba, tengo un movimiento. ¿Lo ven? ¿No llegan a ver este degradé? Fíjense, este viene entero, este viene entero. Este viene negativo, ¿sí? Pero también tiene un movimiento en la parte de arriba, ¿sí? Eso quiere decir que está despechado también. Y eso es a lo que iba, ¿eh? Podemos agarrar y armar un corte con 0 grados a negativo y también empezar a desmechar, ¿sí? A darle una forma a la parte de arriba. Bien, entonces, vamos con las divisiones del negativo. Primera división del negativo que eran de oreja a oreja pasando por el eje, ¿sí? Esa va a ser nuestra primera división. Segunda división de